El antecedente más cercano de lo acontecido, que dio lugar a la anulación de las votaciones y a la crisis político-institucional que está en despliegue, fue una especie de golpe electrónico también, con todo el componente fraudulento en la interna del PLD, en lo que le llamaron las elecciones primarias con padrón nacional, ¿no? Primarias abiertas. Ahí el danilismo le dio una estocada, el danilismo ya debilitado, en decadencia, en baja. Desde arriba le dio un golpe a la otra facción mafiosa del PLD, forzándola a una ruptura. Aunque pudo no ser esa la intención, pero se produjo así. Pudo ser la intención de subordinarla internamente sin perder fuerza y buscar pacto. Pero las heridas eran tan graves. Y ambas facciones, ducha en trampa, en corruptela, en práctica fascinerosa, se han enfrascado en una pelea a muerte. Y en el centro de lo que está ayer, no está solo la determinación del PLD gobierno, danilismo, de no ser desplazado sin una resistencia feroz por la oposición que encabeza el partido llamado Revolucionario Moderno, otra facción de las derechas dominicanas, que viene también con una historia de corrupción, de sumisión al poder imperialista, de degradación y conversión de la política que ejerce en negocio. Sino que además, en el centro de todo esto está esa pelea a muerte del lionelismo. Resultó, lo he dicho otras veces, que la corporación PLD dio lugar a dos partidos. Un PLD de gobierno, de Estado, una parte de la corporación, y otro PLD opositor con el nombre de Fuerza del Pueblo, que a su vez articula alianza porque como está imposibilitada de ganar porque tiene una tasa de rechazo enorme, se dedica fundamentalmente, con toda su capacidad mañosa, a impedir que el otro gane. Que el otro que compartía el mismo partido gane. Y eso entonces favorece, eleva electoralmente al PRM que encabeza la oposición, una oposición abigarrada, donde hay muchas expresiones de corrupción, de entreguismo, pero oposición electoral con posición puntera en el conteo en el posible conteo de los votos, y cada vez más. Y evidentemente la facción danilista, en vista de cómo evolucionó ese proceso en el que cada vez más estaban más reducidos, porque se intronizó en el corazón de la sociedad el espíritu del castigo a quien se ha burlado de esa manera de la sociedad dominicana, y el que esté ejerciendo el gobierno sufre las peores consecuencias, aunque hay que decir que ambas facciones en las votaciones de ayer iban a quedar muy mal, quizá en algunos casos a nivel del ridículo, la lionelista y la danilista. Y eso fue lo que para encubrir eso, ambos maniobraron,
Lionel se inventó el tema del aguacate morado. Por ahí hay un refrancito que decía peo atorado. El aguacate morado para encubrir sus debilidades en voto, su baja. Y los otros no querían que números oficializados presentaran el cuadro real en que están. Y eso a la vez catapultara en mucho mayor dimensión la posibilidad de su derrota en mayo por el PRM. Entonces, lo tenían diseñado. Yo soy de los que creo que todo eso de dividir el país territorialmente en áreas para el voto automatizado, los principales centros de población, y eso más del 60% de la población, y el resto, con el voto manual, era parte del plan, porque el componente del voto automatizado en términos de población electoral era muy superior. A todo esto se une también un fenómeno. La votación iba a ser baja, iba a revelar además, o a develar cada vez más, la crisis del sistema de partido en su conjunto. Y también eso es un problema para el sistema y para los que piensan en función de eso, no solo como facción, que se resiste a ser desplazada del poder porque tiene cargos de justicia muy serios, tiene expedientes de delincuencia muy fuertes y muy a flor de piel. Toda esa gente puede ser procesada. No quiere decir que lo vaya a hacer, porque en eso ellos se transan muchas veces y negocian impunidades. Pero para eso se necesita el forcejeo. Y el forcejeo ya no solo provoca una ruptura interna en el PLD, sino que provoca una fractura del sistema electoral, una especie de colapso del sistema electoral. Pero es la expresión en fase ya muy elevada de la crisis de decadencia, de ese modelo que se instaló hace más de 50 años. Y que muchos se empeñan, y muchos comunicadores en particular, en ocultar y en querer salvar lo que se está hundiendo. Querer salvar esa Junta Central Electoral, que es la expresión de la... No se puede llamar arbitraje, la expresión de la parcialidad, de la sumisión, de la corrupción. Recuerden también que eso viene de lo de Roberto Rosario, en lo que participaron Lionel y Danilo juntos. Todo el fraude, la corrupción de los escáneres, impune. Lo de la primaria, impune. Incluso con presencia del intervencionismo norteamericano, que se quiere presentar como el que norma ciertas fórmulas éticas en la política. Es decir, la USAID, las empresas auditoras de los Estados Unidos, todas las promesas de que eso estaba bien, toda la propaganda hecha por la Junta, todo eso se fue abajo. Todo es una pantomima, un teatro, una simulación permanente. La berenjena estalló y ha hecho estallar el sistema electoral. Y todavía no se ha dicho lo peor ni la última palabra. Cualquier recomposición será temporal. Y va de nuevo a deteriorarse y a requebrajarse todo. Y vamos a ver las cosas de cara a mayo, al 17 de mayo de este año y a las elecciones congresuales
y presidenciales. Es un sistema podrido, que no tiene componte dentro de él mismo. Pero vamos a pausar y hablar entonces del qué hacer frente a esta situación.